Buenas tardes y bienvenidos a todos a un nuevo webinar que desde la Consejería de Agricultura, a través del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica, venimos haciendo ya durante algún tiempo. En primer lugar, quería excusar la falta de disponibilidad por estar hoy aquí con nosotros de nuestra directora general de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario, pero que por tema de agenda no ha podido asistir. Comentar, bueno, pues esta jornada la hemos preparado con todo nuestro cariño, ya que el pistacho es un cultivo que conforme año tras año ha ido creciendo y aumentando su superficie y el cual ha adquirido bastante importancia en nuestra región de Murcia como un cultivo alternativo, ¿no? Ya son muchos los agricultores que se han unido y han decidido cultivar este cultivo del pistacho y nosotros desde los centros de demostración agraria estamos continuamente trabajando en la evaluación de nuevas variedades, nuevos patrones, de cara a evaluar su comportamiento, ¿vale? Y la mejor adaptación a las condiciones climáticas de las diferentes zonas agrarias de la región de Murcia. Así que esto es el motivo principal de este webinar de hoy, ya que como otro año más, hemos tenido unos resultados de lo que son los proyectos de transferencia tecnológica que venimos realizando en el Centro de Demostración Agraria de las Nogueras de Arriba, ubicado ahí en Caravaca. Y como no, nosotros hemos tenido este conocimiento y queríamos trasladarlo a todos ustedes en esta tarde de hoy. Los resultados, la verdad, es que son bastante positivos y creemos importante transferir este conocimiento para que el sector agrario pueda contar con este conocimiento y a través de él poder mejorar y ser más competitivo en este sector tan grande como es el agrario, ¿no? El pistacho es un cultivo más, pero creemos y apostamos desde la consejería por su implantación, ya que los rendimientos económicos, pues, por la verdad que son bastante favorables. Así que la jornada o el webinar de hoy se va a componer de dos ponencias, una que va a ir a mano de nuestro compañero Pedro Guirao, y otra también a través de Miguel Ángel Zamorano, que nos va a exponer un poco lo que va a ser todo el tema de procesamiento y comercialización, dándonos una pasada por la situación actual y las perspectivas de futuro. Así que, sin más dilación, voy a dar paso a Pedro José Guirao, que es director de la Oficina Comarcal Agraria del Noroeste y también director técnico del Centro de Demostración Agraria de las Nogueras de Arriba. Buenas tardes, Pedro, y encantado de tenerte otra vez aquí con nosotros en estas jornadas de transferencia tecnológica, en lo cual es un placer y darte las gracias por estar siempre aquí con nosotros y ayudándonos a la transferencia de conocimiento, siendo tú una parte muy importante de esta labor. Así. ¿Me Gracias, oyes, Pedro? Antonio. Vale, muy Y bien. nada, me pongo con la presentación. A ver, ¿lo veis ya? Bueno, Ponlo, por favor, como duplicar pantalla, Pedro, si puedes. ¿cómo duplicar pantalla? Sí, en opciones de presentación. ¿Sí? ¿Así se ve mejor, Marina? Así se ve mejor, sí. Gracias. Vale, de acuerdo. Pues bueno, vamos a ver si soy capaz de mostrar un poco, de dar a conocer los resultados de este cultivo en este año. Ya se hizo algo similar el año pasado en una jornada mixta, en presencial y en web, y vamos a ver con los resultados de este año. Quiero comenzar pues agradeciendo, por supuesto, al Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica de la Dirección General de REME, que no ha podido asistir, la Dirección General de Agricultura, Industrias Agrarias y Cooperativismo Agrario, y a nuestro servicio, el que pertenece a la OCA, el Servicio de Coordinación de OCAS, de la Secretaría General. Y por otro lado, como no, a Frutas Caravaca, la cooperativa que se encarga de realizar las labores de cultivo, los tratamientos y todo lo que hay que hacer por ahí, y mayoritariamente. Si bien este año también incluso nos ha ayudado Vivero en la parecida de Cejín en algunas de estas tareas.
Vamos a ver, se sigue viendo, que parece que me sale un mensaje por aquí. Sí, sí se ve. Vale, de acuerdo. Lo que pasa es que no pasan las diapositivas estas, está como bloqueado. Ahora, bueno, ahí tenéis la primera de las fotos, corresponde al primer año de esta plantación de pistacho, que como veis por el tipo de suelo es un suelo pedregoso, calizo, no se ve, pero ahí sí que al hacer las zanjas para la goma de goteo, se veía una suela petrocálcica a los 30 y algún centímetros que tuvimos que romper con un susolado y luego se hizo una trituración de piedra. Y bueno, pues es un suelo que, como veis, no es nada del otro mundo. Ahora incluso se ve peor porque tiene incluso más piedras que en esa foto, porque se han ido sacando con las labores de cultivo que se van haciendo regularmente. Las variedades que pusimos inicialmente eran Mateur, Kerman, Larnaca, Sirora y los machos C especial y Peter. Se pusieron en febrero, ahora sé mejor, en febrero de 2014 y el marco que elegimos es el de 7 por 6 metros. Podríamos haber elegido un marco bastante más estrecho, pero teníamos los almendros al lado con también el mismo marco y quisimos comparar cómo se comportaban unos y otros en las mismas condiciones y, por supuesto, hacer las labores de la misma manera. Posteriormente, a ver si se pasa la siguiente. Pues parece que le cuesta pasarse. A la siguiente, ahora. Posteriormente, al año siguiente, bueno, un año y medio después, metimos los Hill y Golden Hill porque no los teníamos inicialmente. Tanto a marco normal de 7 por 6 para compararlos con los otros y también quisimos probar un marco más intensivo de 4 por 2. Siempre se ha dicho que el pistacho en marcos más intensivos no iría bien por la densidad, la humedad y los problemas de hongos, pero bueno, y nosotros lo hemos hecho y ya veréis a continuación cómo pues está dando también sus resultados. Todos se pusieron sobre UCB1, el patrón híbrido puesto que por un lado queríamos que fuese un patrón regular, el mismo, para que no hubiese diferencias como a veces puede haber con el conicabra entre unos clones y otros, y además porque había en esa parcela algún arbolito por ahí suelto y para evitar problemas de verticillium que nos pudieran aparecer después. Bueno, a ver si me deja volver a pasar. No me deja pasar diapositiva. Ahora. Bueno, ahora eso que se veía antes está mucho más crecido. Aquí tenéis el marco a 7 por 6, me parece que es la variedad Sirora, y el marco más intensivo de 4 por 2, como estaba en este año antes de la recolección en ambos casos. El croquis de distribución de variedades es ese. Siempre que podíamos metíamos dos variedades o dos filas para cada variedad, pero en Sirora solo tuvimos planta para una fila. Sin embargo, en la Larnaca nos sobraron y metimos tres filas. Posteriormente se metieron el Lost Hill y Golden Hill y a continuación
y en la parte final, ya pegado a los Quercus para producir trufa negra, estaba el marco intensivo, que tenéis aquí a la derecha. Esa distribución de polinizadores es vamos, 1 por cada 8 hembras, que me parece que corresponde con el 12%. Bueno. Quiero, en principio, bueno, hablar de la floración. Aquí tenéis la inflorescencia femenina del pistacho, similar en casi todas las variedades, en su momento de receptividad al polen. Aquí tenéis la inflorescencia de uno de los machos en plena emisión de polen. Y quería comentaros pues, cómo han ido este año las floraciones. Bueno, en principio hay una columna ahí que pone pues, inicio de desborre. Digamos que correspondería, aunque eso no está bien delimitado en pistacho, pues con una entrada en vegetación, que dicen los agricultores. Y como veis, pues empieza Mateur y el macho Randy también por ahí, por el 25 de marzo. Los otros están intermedios y los últimos en moverse, pues es Kerman, Sirora un poquito antes, el 1 de abril, y Kerman el 3 de abril. En cuanto a las floraciones, pues ahí tenéis la columna de inicio, plena y final de floración de todas las variedades. También comienza con Mateur, que es la que tiene la plena floración más adelantada, hacia el 10 de abril. Le siguen todas intermedias y acaba pues con Sirora el 20 de abril, la plena floración, y con Kerman el 24. Por supuesto, esas floraciones terminan el 19 de abril para Mateur, están entre medias en el resto y ya pues también Sirora el 2 de mayo y Kerman es la última en terminar esa floración el 5 de mayo. Y las intensidades las quiero poner ahí para que luego veáis, bueno, cómo se han comportado algunas. Como veis, manifiestan una intensidad de floración máxima, del 0 al 5, el 0 sería nula y 5 la máxima, Mateur y Larnaca. Las otras están entre 3,5 y 4 y Kerman es la que está más ajustada, con un 3 de floración, y no es nada de extrañar. Ya en la jornada del año anterior pusimos esta diapositiva en la que después de una cosecha no muy abundante de Kerman, en torno, no me acuerdo, bueno, en torno a 400 o 500 kilos por hectárea, que es poquito, pero ya empezaba a manifestar su becería, puesto que en los meses de final de agosto y septiembre ya había manifestado caída de yemas, mientras que Sirora, con una cosecha del año pasado de 1.500 o 1.600 kilos, no había tirado ninguna yema. También le pasaba eso a Larnaca pero en fin, Kerman tiene ese carácter más becero, se le manifestaba y es lo que hemos visto este año. Como no quiero mostraros solo un solo año para que tengáis referencia de varios años, pues aquí están las floraciones de las 4 últimas cosechas, las que han sido cosechas ya de verdad, por lo menos en algunas variedades. Y aquí tenéis el inicio, la plena y floración, el inicio, la plena y el fin de la floración de los años 2018, 2019, 20 y 21. En estas 3 columnas aparecen las medias ya de todos esos años. Estarán en torno, no muy allá de lo que ha sido este año. Mateur, su plena floración el 12 de abril, la primera, y acá acaba. La plena floración última son la del 23 de abril de Sirora y 29 de Kerman. Y por supuesto, pues eso, se meten a mayo varias variedades, Sirora, Los Hill, Kerman. Y quería compararla con la variedad de almendra penta, una variedad del Cebas que es muy, muy conocida y que se pone mucho.
en estas zonas altas. Hay otras de floración más tardía, pero digamos que no se ponen, puesto que tenemos otras como Tardona, también del Cebas, y Mardía, de la aragonesa Mardía, que aunque tienen floraciones más tardías, pero luego no les cuaja gran cantidad de cosecha, y la más tardía que ahora tienen referencia los agricultores es esta Penta, y aquí tenéis también todas sus floraciones de todos esos años, y aquí tenéis, por supuesto, el inicio, la plena y el fin de la floración. Como veis, la media de esas floraciones, esa floración plena media, es el 26 de marzo. Si lo comparamos con cada una de las variedades de pistacho, esa variedad tardía de almendra todavía viene 16 días antes que la floración de Mateu, la plena floración de Mateu, y 20 y tantos o 33 antes que Kerman. Es decir, cualquier variedad de pistacho en esta zona, que es una zona alta con bastantes heladas primaverales, y de hecho este mismo año se han helado casi todas las variedades de almendra. Penta le ha tocado muy poquito, pero se ha helado también un poco. Y ya veis que todas las variedades de pistacho están entre 15 días, medio mes y un mes más tardía su floración que la de Penta. Avanzando hacia mayo, aquí tenéis pues los cuajes que se iban produciendo en las distintas variedades. El de Los y Golden son similares y por eso he puesto Los. Y las más adelantadas ya veis, Mateu y Larnaca, puesto que florecen antes, en esa fecha tienen los frutos algo más desarrollados. A ver si se ve, vamos a ver si se ve este vídeo, que es ya metiéndonos en la recolección, porque luego más tarde hablaremos de lo que sucede en el intervalo ese de las enfermedades y plagas, pero ahora nos metemos ya en la recolección y los resultados productivos. Aquí veis que hacemos una recolección manual. Utilizamos lo de siempre, puesto que son filas pequeñitas y no queremos meter una máquina con paraguas que tengamos que estar limpiando a fondo para no pasar pistacho de una variedad a otra. Y como veis, pues aquí tenéis pues una de las dos mantas, por ejemplo, cuando se han cogido 4 o 5 árboles, y esta es la de un lado, porque al otro lado habría otra manta con el mismo montón, en este caso de Sirora, con su producción de pistacho. Ya se le ve alguna hojita que empieza a manifestar, porque este año ha sido un año con abundancia, con más incidencia de septoria, y se ve alguna hojita, no muchas. Hay otras variedades que tienen mucha más septoria, más hojas que se caen en la recolección como consecuencia de la septoria. Y aquí quiero mostrar pues, simplemente lo que sigue, pues el pelado que hacemos en húmedo en la finca, en este caso de la variedad Larnaca. No sé si se habrá visto muy bien, pero después de ese recolección y pelado, pues pasamos a hacer un secado de forma natural. Este año incluso lo que hemos hecho es pesar para no tener problemas de que luego se pierda algún kilito más para allá o para acá en el proceso de secado, es pesar en húmedo, coger una muestra, llevarlo a la cooperativa, coger una muestra de 3 o 5 kilos de pistacho en húmedo que lo llevamos a secar, lo secamos, lo bajamos al 6-7% de humedad y anotamos la pérdida de peso. Normalmente esa pérdida de peso entre variedades ha oscilado entre el 30 y el 40% que correspondía a la humedad que tenía cada una de esas variedades de pistacho. Y esta es una foto global de todas las variedades menos Kerman, que fue la última y se nos olvidó echarle la foto, pero es similar.
tenía una muestra similar a Golden y Lost, es decir, con bastante fruto de este aborregado, que en otros sitios llaman pelona, es decir, frutos que se le ha quedado pegado a la piel porque o son vacíos o, en fin, normalmente vacíos. Y tenéis las variedades de calibre más pequeño, o Mateur, Larnaca y Silora, que veis ya antes de proceder a la selección, al escandallo, que luego veréis por calidad, que luego veréis, ya se observa, sobre todo en Silora, que los porcentajes de estos no comerciales, borregos o pelones, son bastante bajos. Una vez secado, ya está uniformizada la muestra, pero volvemos a coger una muestra en torno al medio kilo, a los 500 gramos, para hacerle el escandallo completo de este tipo. Esto corresponde al año pasado. Este año Silora ha tenido menos cerrados y menos no comerciales, pero bueno, esta es la muestra que sacamos de cada una de las variedades para que veáis cómo hacemos pues el escandallo. Aquí tenéis también pues los frutos abiertos que aparecen de cada una de las variedades, en este caso también el año pasado, con algún tono más oscuro el de Mateur, porque siempre es un pistacho un poquito más oscuro. Y vamos al meollo de la cuestión, que es todos los datos productivos de cada una de las variedades en este año 2021. Ya hemos hablado del desborde y de la floración, así es que vamos a pasar a la fecha de maduración. Otros años, Mateur ha estado bastante más avanzada su recolección. Este año se ha hecho el 8 de septiembre, porque además estaba teniendo ya bastantes daños de pájaros, estaban cayendo, no sabemos si por las urracas o las palomas torcaces, había bastante pistacho en el suelo y tuvimos que recolectarlo ya el 8 de septiembre. Después le siguió Larnaca, Silora, que anda siempre por ese orden, del 15 al 18 de septiembre, los Hill, y bueno, por aquí estaban todos. Claro, Kerman fue un poquito más retrasada. Otros años ha habido más diferencia. Y metiéndonos en el porcentaje de frutos abiertos, en la calidad del pistacho, pues aquí tenéis los porcentajes de frutos abiertos de cada una de las variedades. Mateur 71, 61 Kerman, que para ser Kerman es un buen porcentaje. Larnaca 64, pero Silora ya veis que estamos en el 95% de fruto abierto. Sobre esa totalidad, los Hill y Golden Hill por el 63-64, que en intensivo es algo más en los. El porcentaje abierto en intensivo seguramente porque recibe más agua y abono. Los se comporta algo mejor en porcentaje de abierto en el intensivo. Con relación a los frutos cerrados, pues es lo que falta a 100, y no comerciales aquí los tenéis. Aquí en realidad no es Silora, no es 0, era 0,4, pero como redondea al medio dígito, pues está claro que es también la que presenta el menor porcentaje de fruto no comercial. En realidad aquí el fruto no comercial sería 4,2, frutos cerrados era el 0,4 y 95,4 era el fruto abierto. Es decir, que el 100 está ahí. Y ahí tenéis. Y como veis y se veía en la foto, con relación a esos pistachos que no se pelan, los que corresponden, la mayor cantidad de esos pistachos corresponden a Kerman, los Hill y Golden Hill. Y vuelve otra vez a haber menos porcentaje en el intensivo, por lo mismo. Ahí hemos aplicado, han recibido bastante, ya lo veréis después, bastante agua y abono, bastante más agua y abono. Los calibres de este año han sido bastante buenos. Claro, sobre todo para algunas variedades son estos. Para los que no conozcan el tema, un calibre más alto no es sinónimo de mejor calibre, puesto que es el número de pistachos por onza, es el número de pistachos que caben en 28,35 gramos,
y los que tienen el número mayor es un pistacho más pequeño y conforme vamos bajando en número es un pistacho más gordo. Pues ya veis que los mejores calibres están en Lost Hill, Golden Hill, incluso más aún en el intensivo. Y le sigue Kerman. Sirora, veis que tiene un calibre, este año para tener una cosecha como la que veis al lado, tiene un calibre excelente, bastante por encima de Mateur y por supuesto de Larnaca. Y aquí tenéis las cosechas del año. En el marco normal, que son estas variedades hembra, vamos desde pues los pocos kilos de Lost Hill y Golden Hill. Al fin y al cabo, acordaros de que tienen un año y medio menos. Y estos 4, que son de la misma edad, pues oscilamos entre los 570 kilos de Kerman y los 2.600 de Sirora. Una oscilación bastante grande. Le sigue, como veis, Mateur y Larnaca. Y en el intensivo, pues es decir, aquí, si veis, estamos hablando desde 8, 2, 5 y hasta casi 13 kilos por árbol de pistacho seco en Sirora. En el intensivo hay mucho menos, estamos hablando de casi 3 kilos o 3,5 de pistacho por árbol, pero al haber esa densidad de árboles estamos con producciones de entre 3.200 o 3.300 y 4.300 kilos de pistacho por hectárea, que son producciones excelentes, muy interesantes. Como tampoco quiero que se quede en un año, aquí tenéis los datos de productivos medios y acumulados de los 4 años que ha habido una producción comercial. Las fechas de maduración y los frutos abiertos de los calibres son la media de estos años, 18, 19, 20, 21. Y aquí, puesto que otros años hemos recogido antes Sirora, en fin, la media es el 18 de septiembre. Le sigue después, como veis, Larnaca, Mateur y terminamos, después Golden y Lost y terminamos con Kerman, claro. Ya los frutos abiertos bajan un poquito. Los frutos abiertos, de todas formas, se mantienen en el 60 y tantos % de frutos abiertos, menos en Sirora, que vamos al 93. Los calibres ya, Sirora, que este año, para tener una excelente producción y calibres altos, como otros años ha tenido calibres un poco menores, tenemos calibres medios del 23,6, que aquí sí pongo decimales, porque al ser medio de varios años, quiero que tengáis el dato justito. Y pues aquí tenéis que está Sirora por encima de Mateur y Larnaca, por supuesto, pero claro, pues muy por debajo los mejores calibres son los de Golden y Lost y le sigue Kerman. Las producciones acumuladas las tenéis aquí. Estamos hablando en el marco normal, que son estas variedades, y con la salvedad que os digo, que Lost y Golden están plantados año y medio después, pues aquí tenéis producciones ya acumuladas en Sirora de 6.223 kilos por hectárea. Mayores incluso que algunas variedades de almendro que tienen al lado porque se han helado algunos años y no han podido acumular y su producción acumulada no ha llegado al nivel de pistacho, con las diferencias que, como todos sabéis, hay entre las diferencias de precio entre pistacho y almendra. Y como veis, su producción acumulada es 3 veces más que la siguiente producción acumulada, la de Mateur. Si nos metemos en el intensivo, aunque este año la mejor producción ha sido de Golden, 4.300 kilos, como es más precoz, o así se manifiesta en nuestra parcela Lost,
su producción acumulada está cerca de los 6.000 kilos frente a los 4.600 de Golden. Para que veáis, puesto que una imagen vale más que 1000 palabras, tenéis la producción de las distintas variedades y como veis, Sirora, la de amarillo, es mucho más precoz siempre, está produciendo siempre más que todas las demás y es más, Larnaca y Mateur han subido en este último año a ese nivel, pero siempre también por debajo de Sirora. Aquí lo tenéis. Esta es la producción anual de los distintos años y aquí es la acumulada, donde veis que Sirora triplica de largo la producción de Mateur. En la parte intensiva, en el cultivo intensivo, aquí tenéis Loss y Golden. También Loss se manifiesta, como he dicho, algo más precoz en la entrada en producción, pero sin embargo Golden este año ha tenido una subida importante. En producción acumulada sigue primero Loss Hill. Como sabéis, son las dos variedades que tienen royalties. Vamos a pasar de momento esto porque quiero meterme más en el tema del riego y el abonado. Y aquí tenéis el riego en el cultivo normal con 6 goteros por árbol de 4 litros hora. Y mientras el año pasado echamos unos 1.800 metros cúbicos hectárea, este año han sido 2.133 en el marco de 7×6 frente al intensivo, que tenemos manguera de hortícolas, no tenemos goteros, es decir, la manguera está soltando en torno a los 6,3 litros por metro lineal y eso equivale con esas densidades de plantación a unos 5.600 metros cúbicos por hectárea. Es más o menos el agua que se gasta también en un frutal, pero el pistacho normal está en torno a menos de la mitad de la que se gasta en otro cultivo frutal de media. Con relación al abonado, puesto que el abono sale con el agua, tenemos una aplicación de unidades fertilizantes menos de las que hubiésemos querido, porque estaba planificado para que salieran al menos en el cultivo normal 60, 30, 90 y hemos aplicado al final por problemas de rotura de bomba de abonado, por un tiempo que se estuvo sin regar y abonar, solo 50 unidades de nitrógeno, 25 de fósforo y 82 de potasio. Y 82 de potasio porque le incrementamos un poquito más de potasio, ya que esos análisis foliares manifestaban que había una carencia más importante de potasio que queremos ir corrigiendo. En el cultivo intensivo, correspondiendo a esa agua, pues claro, las unidades fertilizantes que echamos son mucho mayores. Ahí tenéis 130 de nitrógeno, 64 de fósforo y 175 de potasio. De esta manera ya os explicáis que algunas variedades de estas seleccionadas pues respondan algo mejor en el intensivo, no tanto porque sea intensivo, sino porque reciben una cantidad de agua y abonado importante, mucho más que en el cultivo tradicional. Bueno, y en cuestión de plagas, pues solo dar un repaso y decir que Clitra solo se manifestó en un par de árboles en el año 2018, que la tratamos esos 2 árboles y alguno de alrededor y no hemos vuelto a verla en los años siguientes. La siguiente plaga que venía manifestándose de forma importante, el oidio, y sobre todo la variedad Sirora, porque no la hemos visto en otras variedades, pero en la variedad Sirora, y cuando no hemos tratado y los años anteriores no lo hemos hecho, hemos llegado a un nivel entre 0 y 5 que marcamos de un 4 de incidencia de oidio, que luego no se manifestaba en la producción de pistacho porque no tenía más incidencia. Pero este año hemos decidido tratarlo y con el único tratamiento que hemos dado en junio para Septoria hemos incorporado, y solo a la variedad Sirora,
el miclobutanil. De esa manera no hemos llegado ni a la quinta parte de los daños de oidio que se ven aquí este año, porque ha sido prácticamente inapreciable, como veréis en el cuadro posterior. Lo que hemos visto también es lo que se ve todos los años, el acolchado en las hojas de Peter. Y, por supuesto, este año hemos tenido más que los otros Septoria. Aquí lo tenéis en la variedad de los Hill, que es la variedad que se manifiesta como más sensible a Septoria. Y ya lo veremos ahora en el cuadro. Y esto ha sido por nada más ni nada menos, bueno, porque han habido muchas humedades, han habido lluvias en primavera y lluvias al inicio del verano. Otro año seguramente, en vez de dar un tratamiento para Septoria, si se producen el mismo tipo de lluvias primaverales y veraniegas, pues sería conveniente dar al menos 2 tratamientos fungicidas para que haya un mejor control. Aquí, en este cuadro, os marco la incidencia. Por un lado, en la incidencia de oidio, solo empezamos a ver en el mes de mayo unos leves síntomas en Sirora. Vino un tratamiento posterior hacia el 19 de mayo, que fue de Signum a todos. El tratamiento de Septoria es con Signum, es de Boscalida más Piraclostrobin. Y solo a Sirora, a la fila de Sirora, le incorporamos el miclobutanil. Otros años, en los controles posteriores de oidio, hemos llegado a 4. Este año se ha quedado controlado y prácticamente a la hora de la recolección no hemos visto ya ningún oidio en los frutos, no se veía oidio. Con relación a Septoria, esta es una valoración el 19 de agosto y esta el 30 de septiembre. Conforme avanza la temporada, la incidencia de Septoria es mayor y aquí veis que, pues, tanto en el intensivo, los Hill ya se acerca al máximo, casi a la defoliación el 30 de septiembre. También en marco normal tiene un 4, es decir, no anda muy allá. Es la variedad más sensible, y la variedad menos sensible a Septoria es, por un lado, el macho Special C, que tiene manifiesta muy poca Septoria, y como variedad hembra Sirora. Así como es la que más presenta oidio, es la que menos Septoria manifiesta. Esto es del año pasado, es la foto del año pasado, y porque el año pasado tratamos la fila central, en la parte inicial del intensivo está LOS y en la parte final Golden, pero ni LOS ni Golden, que estaban con un tratamiento contra Septoria también de Signum, llegaron a defoliarse de esa manera hacia primeros de noviembre, pero sin embargo las filas contiguas también de LOS al principio y Golden al final, pues se defoliaron más LOS que está aquí que Golden, que todavía al final se ve algo de hoja. Y esto es un poco todo el resumen de lo que hemos obtenido este año. Me imagino que ahora en la charla, en las preguntas que tengáis, pues iremos pues intentando solventar esas dudas y aclarar esas cuestiones que tengáis. Gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu exposición y por darnos a conocer un poco los resultados que hemos tenido en el centro de demostración agraria de Las Nogueras. Bien, teníamos ahora en nuestro programa la emisión de un vídeo que hemos realizado desde el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica para divulgar un poco los proyectos de transferencia tecnológica que venimos realizando desde el servicio, pero que por problemas técnicos y dada la baja calidad con la que hemos hecho las pruebas de emisión, hemos considerado mejor no emitirla ahora en directo y, no obstante, en la página web donde ustedes han realizado la inscripción a esta jornada, en la zona de descarga, ahí vamos a colocar un enlace para que ustedes puedan visualizarlo desde su casa posteriormente a la celebración de este webinar.
Estará junto con las ponencias de cada uno de los ponentes que están esta tarde aquí con nosotros. Dado que no podemos emitir el vídeo, vamos a dar paso a nuestro último ponente de hoy. Es Miguel Ángel Zamorano, que es gerente de Pistachos del Sol. Y hoy nos va a realizar una ponencia sobre todo el procesamiento y comercialización del pistacho, dándonos unos conocimientos sobre la situación actual, así como las perspectivas del futuro de este cultivo. Así que, Miguel Ángel, te vamos a dar paso. Miguel Ángel, estoy intentando darte paso al micro. Bien, parece que tenemos algún problema con Miguel Ángel. Bueno, aprovecho para recordarles que después de las ponencias ustedes podrán realizar aquellas consultas que quieran a nuestros ponentes. La forma de realizar sus preguntas es, hay una aplicación que es levantar la mano. Si le pulsan ustedes, nosotros lo veremos desde aquí y le daremos paso en directo para que ustedes puedan formular su pregunta a cada uno de los ponentes. Si por cualquier circunstancia no nos diera tiempo a Hola, Miguel Ángel. Hola. Si no nos diera tiempo a atender sus preguntas en directo, recuerden que también pueden formularlas por escrito, la cual también leeremos, ¿vale? Si nos da tiempo, pero si no, serán posteriormente contestadas por cada uno de los ponentes. Bien, Miguel Ángel, te vamos a dar paso para que nos hagas tu ponencia. Muy bien, sobre gracias. el procesamiento y la comercialización. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé si veis la pantalla. Sí, si lo pones en modo presentación se verá un poco mejor. Vamos allá. A ver. Ahora. Ahora lo vemos. Marina. Muy bien, Miguel Ángel. Sí, ahora sí se ve perfecto, gracias. Ahora. Y lo que pasa es que parece que tienes algún problema de conexión, parece que va un poco lento. No se te escucha, Miguel Ángel. Es un cultivo con presente y futuro porque ya ha demostrado que es para quedarse, que es un cultivo rentable y con futuro porque las expectativas que tenemos a medio y largo plazo son positivas. Pues bueno. Pues me está pasando lo mismo que a Pedro, que le cuesta pasar la diapositiva. Vamos a ver. Nada. Ahora. Bueno, pues aquí hablamos de un cultivo que es un cultivo que necesita una inversión importante y sobre todo un tiempo de espera también mediano o largo que hace que, bueno, pues que piensen, no tienen inversores o agricultores o empresas que se lo piensen. Una ventaja y un inconveniente. El inconveniente es que hay que hacer esa inversión, que hay que esperar, como digo, 7 a 8 años para tener una rentabilidad media, barrera para que el precio del producto, los llamados, ¿no? Por el hecho de que es un árbol que hay que cuidar durante muchos años hasta tener una rentabilidad razonable. Una ventaja que tiene adicional también es el hecho de que
el valor de la plantación crece año a año. Es decir, hoy plantamos una hectárea de pistacho que puede costar, no sé, una cifra así aproximada de 25 o 30.000 euros con la tierra, y pasados 7 o 8 años, cuando se encuentra ya en producción, pues su valor, es decir, es un valor que crece. La recuperación de la inversión bien llevada se va a producir en torno al año 7 u 8, como veremos. Me gustaría ahora ver los números de inversión y de rentabilidad. Y bueno, aquí tengo, antes de entrar en los números de inversión y costes y beneficios, me gustaría explicaros este dato. La Universidad Davis, que es el centro de investigación agrario más importante de California, pertenece a Berkeley, hicieron en el año 2020 un estudio de costes de producción de pistacho, y para ello tuvieron en cuenta distintos rangos de producción. El primero que veis va de 2.200 libras por acre a el máximo, que son 3.400. 2.200 libras pasado a kilos por hectárea serían 2.463 kilos por hectárea. Y el máximo aquí en este caso, que son 3.400 libras por acre, serían 3.806 kilos por hectárea. Bien, pues los costes que establecen ellos finales son, en el caso de los 2.463 kilos, serían $2,69 la libra, que equivale a 3 euros el kilo, y el máximo serían $1,79 la libra, que serían 2 euros el kilo, ya pasado a kilos y a euros. Podríamos establecer un coste medio de producción, si hacemos la media entre la máxima y la mínima, de unos 3.134 kilos por hectárea, que es más o menos la media que ellos están produciendo, con un coste de 2,5 euros el kilo. Nos quedamos con esta cifra porque quisiera compararla con los costes de producción que vamos a tener aquí. Paso al Excel, no sé si veis el Excel, ¿lo veis? Marina. Sí se ve, pero quizás si lo pones en pantalla completa se vería mejor. Esto es Ahí, lo máximo. ahí un poquito mejor, sí. Bueno, voy a hacer una simulación de una plantación de un agricultor, una empresa que decida plantar 50 hectáreas en dos fases. Normalmente las plantaciones, cuando tienen una superficie media o grande, se suele hacer en varias fases. Vamos aquí a plantearlo en dos fases, una fase inicial de 25 y el año siguiente otras 25 hectáreas. Serían 50 años de explotación, cultivo convencional y plantación con el terreno en propiedad. El marco de plantación que hemos elegido en este caso es 6x4, es el marco que se está plantando últimamente, no solamente en España, que también, sino en Estados Unidos y otros países como Australia, están yendo a este marco porque es un marco que no llega a ser semi-intensivo, pero es un marco mecanizable y bastante productivo. Tendríamos 416 árboles, unos 30 machos aproximadamente. Hemos establecido un seguro de cosecha de coste por kilo de 0,07 euros el kilo y un precio medio de venta de pistacho convencional entre abiertos, cerrados, manchados y tal, de 4,50. El coste medio de la tierra hemos establecido. Parece que se va un poco la conexión. La finca sería 1.020.000 euros por hectárea, con lo cual el millón de euros. La comisión en la parte de mantenimiento, aquí de aportaciones, que sería básicamente el primer año la compra de la tierra, en noviembre del 21, enero del 22 serían todos los costes de producción, los he congregado en el mes de enero, pero se van a hacer por, mes tras mes, son 193.000 euros de mantenimiento de la explotación, de las primeras 25 hectáreas, y bueno, así sería año tras año, ¿no? Vamos a entrar en los costes directos, en los costes de explotación. Vamos a verlo de una manera rápida. Aquí tenemos pues todos los costes que se aplican. Estos datos los hemos obtenido de los estudios nuestros. Nosotros actualmente gestionamos 800. Se pierde por momentos, Miguel Ángel, la conexión. Hectáreas, y estos datos los hemos obtenido de la realidad nuestra, ¿no? Los sistemas de riego, lo que sería el coste por hectárea está en torno a 2.000 euros, pasarle el rodillo, siempre hay un costes laborales, control de malas hierbas, abono,
tratamientos en hoja, suministro eléctrico, canon de riego, reparaciones, coste de la finca. Y bueno, y luego hay otros costes como son el seguro de cosecha, recolección, que entrarían a aplicarse a partir del año 5. Reposición de maquinaria, lo que hemos hecho es establecer una inversión de maquinaria de unos 100.000 euros que vamos a amortizar en 10 años, que serían en esas 50 hectáreas, pues a un coste de 200 euros por hectárea y año. Bien, aquí tenemos los costes totales por años, ¿vale? Que van desde el primer año, lógicamente, que tenemos una inversión mucho mayor, porque vamos a hacer la compra de plantas, tutores, plantación, sistema de riego, y luego tendríamos desde los 1.040 euros del año 2, vamos subiendo hasta pues más o menos una media de cerca de 3.000 euros ya cuando el árbol es adulto y en producciones medias. Aquí tenemos metidas las dos fases, la primera fase y la segunda, y nos vamos a la producción. En producción, aquí estamos hablando de una variedad como Sirora. Yo he sido conservador en los datos, me gusta ser conservador. En este caso, bueno, pues hemos metido 5 kilos, perdón, en el año 5 1 kilo de pistacho seco. Quiero recordar que los datos que ha dado Pedro era superior, creo que eran, no recuerdo si eran 4 o 5 kilos. El año 6, 5 kilos, el año 7, 6 kilos, el año 8, 7 kilos. Como veis, son muy conservadores porque ya en el año 7, en la finca del centro vuestro, estabais dando 12 kilos, 12 o casi 13 kilos, creo que eran. Es decir, vamos a hacer números conservadores. Bien. Hemos establecido una media de producción de 7 kilos por árbol hembra, que como digo, es bastante conservadora, lo que hace que la producción media, cuando ya estamos en plena producción, sea de unos 2.700 kilos por hectárea. Bien. Aquí tendríamos lo que es la cuenta de explotación, en la que vamos a ver que los primeros años tenemos un saldo neto por año, el primer año de 145.000 euros en negativo. Lógicamente estamos haciendo la inversión y los costes de mantenimiento. El segundo año serían 170.000 que corresponderían a la inversión de la segunda fase más los costes de mantenimiento de la primera y de la segunda fase. Y a partir del año 3 serían los costes ya de mantenimiento de las dos fases. Bueno, el acumulado que vamos viendo aquí abajo, el beneficio acumulado llega a los 450.000 euros en el pico más alto. Aparte estamos hablando de lo que sería la compra de la tierra, iría aparte. Y lo que vemos aquí es que llegamos en el año 7, aunque en el año 6 tenemos saldos positivos, no es hasta el año 8 cuando ya estamos en acumulados positivos. Es decir, aquí estaríamos ya en el año 8, entre el año 7 y el año 8 estaríamos en lo que es el punto de equilibrio. Es decir, habríamos recuperado la inversión. Si nos vamos a la página inicial, bueno, vamos a ver aquí en esta página también los ingresos. Esto sería el beneficio neto. El beneficio antes de impuestos serían 465.000 euros, más o menos de media, con una producción, como he dicho, de 2.700 kilos medios. Y una vez pagado el impuesto de sociedades, si es una sociedad, nos iríamos a unos 348.000 euros. Volvemos a la primera página, en la que vemos que se han hecho unas inversiones de 1.600.000 euros en total, entre lo que es compra de terreno, maquinarias, mantenimiento de finca, etcétera, etcétera. Y vamos a tener unos ingresos antes de impuestos, un BAI, beneficio antes de impuestos, de 465.000 euros, lo que supone una tasa interna de retorno de un 14,91, casi un 15, que para los que no sepáis lo que es la tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno es lo que valdría lo que valdría ese capital si lo actualizáramos a fecha de hoy. Es decir, si lo que hacemos es descontar el interés medio, si establecemos un interés medio de un 3 o un 4%, tendríamos que saber que ese 3 o 4% lo vamos a ir descontando año tras año, con lo cual aquí veis que es un 15%, que es más bajo de lo que si vemos que 465.000 euros no es un 15% del 1.600.000, es mucho menos porque hemos descontado ese interés que hubiésemos obtenido si hubiéramos depositado ese dinero, ese capital, en un fondo fijo, ¿no? Entonces, porcentualmente estamos hablando de un 30%, 30 y pico por ciento de la inversión realizada
1.600.000, aunque a nivel, digamos, financiero sería un 15% porque tenemos que hablar de la TIR. La TIR es la herramienta que nos da la rentabilidad de una inversión. Normalmente en inversiones inmobiliarias se están hablando de TIR del 4 y del 5%. O sea que es una TIR muy, muy positiva. Aquí vamos a volver al tema del coste de producción. El coste de producción del kilo en California es de 2,5 euros de media y en este caso, en este tipo de explotación, estaríamos en 1,06 de coste. Hemos hablado insisto, que la producción para mí es conservadora. Yo creo que podemos llegar a producciones que superen los 3.000 kilos, que estemos incluso próximas a las producciones de California, porque ellos sí es verdad que tienen mucha agua y tienen buenos terrenos, pero la variedad que están utilizando es fundamentalmente Kerman y ahora últimamente Loss y Golden Hill, que son menos productivas que Sirora. O sea, yo creo que Sirora va a ser capaz de, en condiciones menos favorables, llegar a igualar las producciones de Kerman, Loss y Golden de California. O sea, que es un estudio conservador. Este dato es muy importante. El dato de coste de producción para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un commodity. Un commodity es un producto genérico, que es el pistacho, es un producto que se produce y se comercializa, sobre todo se comercializa en todo el mundo, y nosotros, ni España, ni ningún país en concreto, es capaz de imponer precios. Es decir, el precio nos lo va a dar el mercado y este dato para mí es fundamental. Es decir, una plantación o un proyecto tiene que ser sostenible teniendo en cuenta dos factores. El primero, que su coste de producción por kilo, en este caso, sea inferior a la media. Si en California, que es el estado que más, el país, Estados Unidos, el país que más pistacho produce en el mundo, ya se han convertido en líderes y lo van a seguir siendo en los próximos años, si ellos están en costes de producción de 2,5 euros y nosotros en 1 euro, eso significa que con precios de venta del producto bajos, prácticamente de ruina, nosotros podamos sostenernos y sobrevivir y ellos acaben arrancando los árboles. Otro dato importante es que sepáis que en Irán el coste medio de producción por kilo está en 5 euros. Y diréis, ¿qué alto es el precio? Pues sí, y eso se debe fundamentalmente al coste de la mano de obra, que están utilizando todo, lo hacen todo manual. Las recolecciones se hacen manuales. Yo estuve hace 3 años ahí viendo la recolección en una finca de un amigo y tenían 250 refugiados afganos trabajando allí. Y bueno, aunque el salario era muy bajo, porque estaban hablando de $5 al día, pero eso era mucho más caro que una máquina como puede ser una Tenias o un paraguas. Ese dato unido al hecho de que están regando con 6.000, 7.000 metros cúbicos, porque ahí están regando 10 meses al año, aquello es un desierto, con aguas salobres, con producciones medias de 600 kilos por hectárea, eso hace que el coste de producción se les haya disparado y que, bueno, pues actualmente están perdiendo unas 10.000 hectáreas al año por problemas de salinidad y falta de agua y están buscando inversiones, buscando terrenos para cultivar pistacho en otros países, como es el caso de España. O sea, que ahora mismo están acudiendo grandes productores iraníes a España porque en su país no ven futuro al cultivo del pistacho. Bien, vamos a hacer una simulación de beneficios, de rentabilidades, tocando el precio de venta. O sea, si estamos hablando en un precio medio de prácticamente de producción de ellos, una cosecha escasa y el precio sube a 7%. Pues mire, nos iríamos a una TIR de un 20%, que en realidad es el 50%, 800.000 euros, que sería
Estamos hablando de 1.000.000, casi 600.000 euros, y recibimos 800, pagar más o menos un 25%, ¿vale? Es enorme. Entonces, lo importante de este estudio es tener en cuenta que en caso de precios de que yo llamo precios de ruido, de coste de producción, es decir, que el pistacho se venda al precio de coste de producción para la mayor parte de los productores, y vamos a tomar como referencia a Estados Unidos, en nuestro caso seguimos vivos, seguimos con una rentabilidad aceptable y con una viabilidad. Entonces, para mí, como digo siempre, lo importante es reducir el coste de producción y, lógicamente, tener una superficie pues, que nos pueda permitir vivir de esto, ¿no? Y esa superficie pues, no debe ser menos de 10 o 20 hectáreas. ¿Vale? Porque si tenemos una buena rentabilidad y tenemos una hectárea, pues tampoco vamos a salir de pobres con ello, ¿no? Bien, pues visto el estudio económico, vuelvo al PowerPoint. La sostenibilidad económica, hemos visto que es posible hacer un proyecto económico sostenible. Desde el punto de vista medioambiental, como bien ha dicho Pedro, es un cultivo que necesita menos riego que otros frutales, como puede ser el almendro o, por supuesto, el nogal u otros frutales, que eso también le da una sostenibilidad. Es un cultivo que a partir de los 400-500 milímetros se puede cultivar en secano y sigue siendo rentable. Y social, pues mire, pues ahora mismo lo que está ocurriendo es que, sobre todo en Castilla-La Mancha, estamos viendo que jóvenes que se han ido a las ciudades, pues están volviendo al pueblo, a su pueblo, y están dedicándose al cultivo del pistacho. Y eso es una gran noticia en un país en el que se está intentando combatir la despoblación rural. Voy a hablar un poquito de otros países, como es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos incorporaron el pistacho en los años 60, porque en los años 20 hubo un investigador americano que trajo pistacho de Irán, trajo un pistacho de la provincia de Kerman, por eso lo llamo Kerman, y a partir de los años 60 la Universidad Davis se interesó por el cultivo y hicieron un gran desarrollo a nivel de investigación y, bueno, pues la capacidad que tiene Estados Unidos en todos los sentidos, tanto a nivel de inversiones, de investigación y de desarrollo, es impresionante. Y, bueno, pues a día de hoy nos encontramos con el Valle de San Joaquín, en California, con más de 100.000 hectáreas, con un problema serio con el tema de las sequías, con la falta de agua, porque ellos dependen del agua de la nieve de las montañas rocosas que llega a través de canales a las fincas, y los últimos años, como habéis visto con el cambio climático, cada vez se producen menos nevadas, tienen menos agua, están haciendo pozos y están sacando aguas salobres, porque el Valle de San Joaquín en el Pleistoceno estuvo sumergido en el Pacífico y lo que tiene son aguas salobres profundas, lo que hace que, bueno, pues que nos encontremos, se encuentran con un problema que es la falta de agua, lo que hace que, bueno, pues que no solamente tengan menos producción, sino que se ponga en riesgo hasta la vida del árbol, porque son árboles que vienen con unas inercias de 8 o 10.000 metros cúbicos de agua, y cuando no hay agua, pues el propio árbol ya bueno, pues puede hasta morir, ¿no? Ellos trabajan el pistacho de una manera mecanizada, tanto la parte producción, recolección, es todo mecánico. Podemos encontrar plantaciones con podas mecánicas, con interiores de los árboles que ni siquiera hacen poda de limpieza, lo cual produce problemas de hongos, tienen problemas graves con el tema de hongos, de insectos. Hay un insecto que se llama Navel Orange Worm, que se desarrolla en el pistacho y va poniendo huevos dentro del pistacho y no son capaces de acabar con él porque es un insecto que está permanentemente reproduciéndose y están a base de tratamientos químicos, lo que produce un problema en la cuenta de resultado porque son costes y, por otro lado, problemas de sanidad en el producto porque tiene un contenido químico muy alto. El tema del agua, como os decía, es el gran problema de California. Allí no se cultiva absolutamente nada en secano, todo depende del agua porque es un clima semidesértico y actualmente se están buscando otros estados para el cultivo de frutos secos, pero en los estados que encuentran agua, que tienen agua, tienen problemas con las heladas primaverales. Tenemos el país que históricamente ha sido el líder en la producción, que es Irán,
Irán, como os decía anteriormente, tiene problemas con la falta de agua. Es un cultivo completamente manual. El cultivo se hace en seto, en marcos muy, muy estrechos. Riegan por inundación, con lo cual la eficiencia del riego es inferior. Y bueno, pues se encuentran con problemas ahora mismo de falta de agua, de lo mismo que California, ¿no? Ellos, cuando hablan de producción, los americanos y los iraníes, siempre hablan de producción por metro cúbico. Estuve antes de ayer con un iraní que había venido a España porque tiene interés en hacer plantaciones aquí, y me comentaba que su experiencia, que lleva muchos años, tiene 150 hectáreas, es que da igual el número de árboles o de hectáreas que tengan, la producción es la misma porque va relacionada exclusivamente con el agua. Él me dice que él producir, si tiene X mil metros cúbicos, le da igual tener 10 hectáreas que 20, va a sacar la misma producción. Porque allí prácticamente no llueve. Si Sicilia es otro país, bueno, en este caso una isla de Italia, donde se cultiva el pistacho en las laderas del volcán Etna, es un cultivo manual y, bueno, producen un pistacho que es el napoletana, que es muy similar al Larnaca o al Mateur, con unos costes de producción que no están ni calculados, pero imaginaos, porque una persona ahí te va a coger al día un saco de pistacho. Y bueno, tienen el pistacho Mateur y el pistacho Larnaca tiene muchísima demanda por parte de la gente que elabora productos tanto de pastas, helados, bollería, tienen muchísimo interés en el pistacho Larnaca y Mateur. Turquía es un país que tiene unas condiciones climáticas muy parecidas a España, aunque al ser un cultivo que ya lleva mucho tiempo dándose, pues los marcos de plantaciones son muy anchos, muy amplios, y los métodos son manuales, absolutamente manuales, con unos costes de producción también altos y con unas producciones medias bajas, sobre todo por los marcos tan anchos, ¿no? Turquía es un país que prácticamente se consume dentro del país el 85% de lo que producen. Tienen muchísimo hábito de consumo de pistacho. Afganistán es otro productor, pero ahí ya las condiciones son, imaginaos, son de esclavitud prácticamente, ¿no? Hay un dato que es muy positivo a la hora de pensar en el futuro y es el crecimiento exponencial de la población. Si vemos el gráfico de población mundial, sobre el año 1800, la población mundial era de unos 1.000 millones de habitantes. En el siglo XX ha crecido exponencialmente y en el siglo XXI hemos llegado a principios del siglo XXI a superar los 2.000 millones de habitantes, perdón, los 7.000 millones de habitantes, que estaríamos aquí arriba. Y de aquí al año 2050 la población va a pasar de 7.000 millones de habitantes a 9.000, lo que significa que en tan solo 30 años va a haber el doble de población, va a haber un incremento del doble de población de la acumulada a lo largo de la historia. Este dato es fundamental, es decir, hay un sociólogo americano que decía que los únicos seres vivos o animales que somos capaces de reproducirnos, de multiplicarnos por 7 en menos de un siglo y tener expectativas de supervivencia son las bacterias y los seres humanos. Y esto es un reto alimentar a esta población, esta superpoblación, tanto por un lado lo que es la alimentación, los recursos alimenticios y los energéticos. Y sobre todo con el tema de la sostenibilidad. O sea que estamos dentro de un sector, de un sector que es clave para el futuro de la humanidad. Por otro lado, tenemos, como digo, el descenso de la mortalidad, se ha incrementado la esperanza de vida, mejor sanidad. Esto hace que seamos más y que estemos más tiempo aquí. El tema del agua es el factor clave, es decir, no hay ser vivo que viva sin agua. La última planta que podemos encontrar en el desierto necesita algo de agua, aunque sean cantidades mínimas, y el cultivo del pistacho, siendo un cultivo semidesértico, también necesita agua. Con lo cual, el petróleo de los siguientes siglos va a ser el agua, no va a ser el petróleo en sí, ¿no? El pistacho, como sabemos, está limitado a un rango del 30 a 40 grados de latitud norte y sur, lo cual limita, como digo, mucho la producción. Y dentro de estas franjas hay zonas que no son viables por condiciones climáticas, de exceso de humedad, no sé, condiciones muy diversas, ¿no? Pues exceso de humedad, heladas primaverales, exceso de viento, que también hemos encontrado zonas, sobre todo en la zona de San Juan, en Argentina, con un problema que tienen de vientos que hacen que la polinización apenas se pueda producir. Y bueno, pues esto hace que las zonas sean limitadas
y que si sumamos todos esos condicionantes, pues vemos que en lo que es el continente norteamericano nos encontramos con el Valle de San Joaquín con las limitaciones que hemos establecido. En Europa tenemos España, tenemos Italia con la zona del Bronte, de la zona del volcán y poco más, Grecia, Turquía y luego están los países orientales como son Afganistán, Tayikistán, Irán, que son países que bueno, pues tienen muchos problemas no solamente de tipo agronómico, sino de tipo político, económico, etcétera. En el hemisferio sur encontramos con un gran potencial de producción Argentina, la zona de San Juan, judiciales y sobre todo políticas hacen que prácticamente no se invierta allí porque la falta de estabilidad hace que inversiones a tan largo plazo tengan mucho riesgo, ¿no? Porque te pueden aplicar una tasa de exportación por kilo de salida de allí del país, o te puedes encontrar bueno, ahora mismo están pagando un 15 o un 20% por sacar el producto de Argentina y te puedes encontrar con estas expropiaciones, ¿no? Encontramos también en Sudáfrica, yo he visto ya en Sudáfrica plantaciones de pistacho, pero es un cultivo, es muy raro, ¿no? Y en Australia se están haciendo plantaciones en la zona este de Australia y, bueno, pues está creciendo el cultivo allí bastante. En España tenemos un producto que de forma natural tiene una calidad excepcional. Tenemos un pistacho con un sabor excepcional, con un contenido oleico muy grande y muy alto. Y esto hace que a igualdad de precio con productos como puede ser el americano, pues se prefiera el pistacho español. Sobre el tema de comercialización voy a hablar un poco de cuál es mi visión, que es una visión particular, no quiere decir que sea la que esté en posesión de la verdad, pero por nuestra experiencia hemos visto que hemos vivido una primera fase en España de poca producción de pistacho y eso nos permitía poder vender ese pistacho a unos precios por encima de la media del mercado. Es decir, nos encontrábamos con un pistacho americano a un precio medio sobre el que nosotros podíamos incrementar €1 y al ser cantidades pequeñas, pues se iba sacando pues en pequeños tostaderos que hacían pedidos de 2.000 kilos, 3.000 kilos y así podía sacar 100 toneladas, 200 toneladas al año. Esto va a cambiar porque, lógicamente, si queremos sacar las producciones que cada vez son mayores, como sabéis, en España se han plantado ya cerca de 45.000 hectáreas, cada vez se está produciendo más, con mejores calidades, con mejores tierras, regadíos, etcétera, y yo creo que España se va a convertir en una década en un actor principal en la producción de pistachos y bueno, pues esto significa que no vamos a poder sacar nuestra producción con clientes de pequeño volumen, sino que tendremos que ir a grandes distribuidores, supermercados de gran volumen y, lógicamente, tendremos que alinearnos con los precios de mercado. Si queremos venderle a un cliente que compra 500 toneladas al año, 500.000 kilos, y pretendemos venderle con €1 de diferencial sobre el pistacho americano, pues no vamos a vender 1 kilo. Porque es muy simple, porque hoy en día, como yo siempre digo, la gente no habla en los bares del pistacho. O sea, no te encuentras a una persona diciendo, me comí un pistacho de Valdepeñas que, joder, comparado con el de California, no existe esa conversación. El pistacho es un commodity. Por otro lado, tampoco estamos siendo capaces, y tampoco tengo yo mucha confianza, en que seamos capaces de, a nivel de marketing, diferenciar el pistacho español del americano. O sea, no somos capaces de hacer el esfuerzo que ellos sí que hicieron. En Estados Unidos comenzaron creando una asociación para la promoción del pistacho americano y en 10 años fueron capaces de multiplicar el consumo en Estados Unidos por 10. Multiplicaron por 10 el consumo. A día de hoy siguen haciéndolo, siguen haciendo marketing a nivel mundial, están haciendo marketing en Asia, en China, pero aquí también en España. Yo recuerdo que al final de la liga del año pasado, en prime time, que llaman, ¿no? Pues hacían anuncios en radio sobre el pistacho americano, ¿no? Lo cual es algo que les favorece a ellos, pero también nos favorece a nosotros porque incrementa el consumo. Hace unos meses se hizo una videollamada entre personalidades de distintos países relacionados con el pistacho
Y la gran pregunta era, pues la pregunta era, ¿qué va a pasar con los precios, ¿no?, en los próximos años? Porque la producción, lógicamente, se va a incrementar y la demanda, pues también. Entonces, la respuesta es, ¿qué podemos hacer? La cuestión no es reducir las producciones. La cuestión es intentar aumentar las demandas. Es decir, que haya mayor demanda en el mundo para que el precio se mantenga e incluso suba. Y en ese sentido, los únicos que están haciendo un esfuerzo en ese sentido son los norteamericanos. Aquí, desgraciadamente, no somos capaces de unirnos ni de ser capaces no somos capaces de defender nuestro producto. Es muy triste, pero es así. A nivel de mercados, como digo, tenemos muchísimo mercado por hacer, por desarrollar, porque creo que en las próximas décadas o incluso años vamos a suplir el consumo del pistacho americano en Europa por el pistacho español. Como digo, siempre alineándonos con sus precios. En el momento que nosotros estemos en igualdad de precio o un precio muy similar al pistacho americano, vamos a tener ventaja porque tenemos un producto de mayor calidad, tenemos mayor cercanía, una cercanía que nos facilita la venta, pero tenemos que tener mucho cuidado porque el cliente lo que busca no es solo un producto que sepa mejor o que sepa bien, lo que está buscando es un producto que no le dé problemas. Y en ese sentido los americanos lo hacen bien, es decir, trabajan una variedad, como mucho 2 o 3, ahora han incluido la Golden y la Lost, son muy homogéneos, es decir, cuando un cliente importante firma un contrato con ellos, son capaces de suministrarles durante todo el año grandes cantidades con un producto homogéneo. Son buenos procesadores y el cliente lo que busca es no tener reclamaciones de sus clientes a su vez. Y en ese sentido creo que en España tenemos mucho que hacer todavía. Nos queda mucho que hacer tanto en el campo como en las procesadoras, porque tenemos que ser capaces de producir un producto de calidad en campo y en lo que es el procesado no estropearlo. No digo mejorarlo, pero no estropearlo. ¿Problemas que nos estamos encontrando? Pues nos estamos encontrando los siguientes problemas. Se están recolectando los pistachos fuera de tiempo, en muchos casos. Se recolectan o bien antes con un pistacho verde que no se pela, o lo que es peor, se recolecta tarde y eso hace que la vaina exterior se necrose y manche la cáscara. Ese es un problema. En California ya están recolectando en 2 fases, recolectan en 2 vueltas. Hacer una primera vuelta con un vibrado ligero donde caen los frutos más maduros y una segunda vuelta a los 15 días donde acaban de caer el resto. Eso es algo que tendremos que acostumbrarnos a hacer aquí en España también, porque estamos viendo que este año en concreto se ha producido una maduración muy regular. Dentro del mismo árbol te encontrabas pistachos maduros y pistachos verdes. Tenemos que mejorar, como digo, la parte de la producción. Tenemos que mejorar el procesado haciendo un pelado y un secado de calidad. Tenemos que ser capaces de pelar en un periodo corto, en menos de 24 horas, y secar con un método que vaya de temperaturas altas a temperaturas bajas, es decir, hacer un presecado con alta temperatura para abrir el pistacho y de ahí pasar a un secado de unos 40 grados y posteriormente a un enfriamiento que permita que el pistacho esté abierto y limpio. Y bueno, pues no sé qué más comentaros. Ahora mismo, si queréis, en el turno de preguntas, si me queréis hacer preguntas concretas y os puedo resolver alguna, pues estaré encantado. Nada, muchas gracias y doy paso al moderador. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu presentación. Pedimos disculpas a todos los asistentes por el problema que hemos tenido de conexión, ya que se ha cortado en varios momentos, pero bueno, gracias a que tenías una buena presentación, se ha podido ver y captar todo lo que nos has querido transmitir esta tarde. Bueno, pues ahora llegamos al turno de preguntas. Les recuerdo que lo pueden ustedes formular con la aplicación de levantar la mano, en la cual ustedes podrán actuar y entrar en directo para hacerle las preguntas a los ponentes y también las pueden ustedes formular por escrito. Atenderemos todas las que sean posibles en el tiempo que tenemos determinado para el webinar de hoy y si no nos diera tiempo, las preguntas por escrito serán contestadas posteriormente por cada uno de los ponentes. Así que vamos a dar paso a Pedro y a Miguel Ángel y ya ustedes pueden formular sus preguntas. ¿Escuchas, Pedro? Sí.
A Miguel Ángel no lo vemos, creo que tiene el micro encendido. Le voy a dar paso a David López. Buenas tardes, David. ¿Me escuchas? David tiene hasta ahora mismo el micro encendido. ¿Puedes hablar? David López. Bueno, parece que lo ha apagado. Telesfora Escámez. David, tienes el micro encendido. ¿Puedes hablar? No te escuchamos. No, pues tenemos problemas para conectar con David y con Telesfora. Vale, pues si os parece, vamos a dar paso. A ver, hay otra persona. Rafael Ordinas. Sí, Rafael. ¿se oye? Hola. Hola. Sí, buenas tardes, Rafael. Perfectamente, sí. Quería preguntar, sobre todo a Miguel Ángel, porque hemos hablado fundamentalmente, de lo que he escuchado, sobre la cuestión del cultivo convencional. Pero quería preguntar si tiene datos como más concretos, tanto, o sea, me refiero sobre todo en la productividad. O sea, porque estamos hablando de 1,06 euros por kilos por hectárea, o sea, euros por kilo. Si se dispone de datos Es que no se oye. y luego, ¿no se oye? ¿No se oye? Sí, yo sí. Sí, Quería sí. preguntar por lo ecológico. O Yo sea, es que lo tanto he cortado todo, ¿no? No entiendo nada. en la comercialización. Bueno, no sé si se la en Sí. productividad y la perspectiva de la comercialización en ecológico y la perspectiva frente a Estados Unidos, California, que no tiene ese mercado ecológico, ese cultivo ecológico, quiero decir. Bien. ¿Se ha entendido? Vale. ¿Ya? ¿Puedo contestar? Sí. Sí, Miguel Ángel. A ver. Vamos a ver. En relación a la productividad del ecológico versus convencional, en mi caso, yo creo, y no tengo los datos técnicos para poder corroborarlo, creo que si se hace con el mismo número de unidades de macro, microelementos, etcétera, etcétera, y se hace una gestión eficiente con el control de plagas, insectos y tal, teóricamente las producciones son las mismas. Ahora, ¿qué pasa con la realidad? Eso es la teoría. La realidad es que normalmente los abonos que estamos utilizando en ecológico tienen menor número de unidades de macroelementos, sobre todo, lo que hace que, por lo general, se apliquen menos. Es decir, a igual costo, en la parte convencional tenemos mayor número de unidades, entonces lo que hace el agricultor normalmente es emplear el mismo presupuesto, pero obtener menor número de unidades, con lo cual, teóricamente, la producción, lógicamente, nos baja. Y luego está el tema de control de plagas, que nos estamos encontrando muchísimos problemas, porque el agricultor no suele hacer lo que debe hacer, y además cuando ya se produce una plaga, por ejemplo en septiembre, como es el caso de la sectoria, que te viene un septiembre caluroso y húmedo, a pesar de que apliques tratamientos de cobre, de oxicloruro de cobre, pues ya no lo controlas. Entonces, yo creo que el mundo ecológico falta mucho por hacer, sobre todo desde el punto de vista técnico, de investigación, de desarrollo, y los agricultores, y yo me incluyo entre ellos porque también tengo plantaciones en ecológico, nos encontramos un poco perdidos por parte de... Creo que de la administración, ¿no? Necesitamos buenos técnicos que nos asesoren en el manejo del cultivo ecológico. Y en cuanto a la parte comercial, creo que se ha creado una burbuja que no es real. O sea, hemos estado estos años comprando pistacho ecológico con unos precios muy elevados porque no había pistacho ecológico y había muy poquita demanda de pistacho ecológico, pero al no haber pistacho ecológico el precio estaba disparado. La realidad a día de hoy, es un tema que conozco perfectamente, es que hay los mayores
comercializadores o demandantes de pistacho ecológico se encuentran en Europa, fundamentalmente Alemania, Francia y norte de Europa. Alemania está dotada de pistacho turco ecológico. Tenemos que recordar que hay ciudades donde la población de turcos es de un 30 y un 40%, es decir, hay una conexión directa entre la distribución alemana ecológica con las empresas turcas. Yo me mato por entrar en ese mercado y es muy complicado. O sea, lo que son los canales de un cierto peso tienen incluso convenios de colaboración o contratos con cooperativas en Turquía y tal, y es muy difícil entrar ahí. Los precios son bajos, además, del pistacho ecológico. Y luego tenemos el mercado francés con no muchos actores y de un volumen pequeño. Esa es la realidad. Entonces, lo que va a pasar en los próximos años, os lo adelanto, va a haber una bajada de los precios del ecológico, porque este es un producto distinto a la almendra, no tiene nada que ver. Aquí lo que hemos hecho ha sido, en España, todo el mundo irnos al ecológico, y ahora mismo os puedo decir que el mercado francés, que es un mercado importante de consumo ecológico, puede estar en torno a las 350 toneladas de pistacho ecológico. Eso lo vais a producir un par de agricultores. Lo que significa que el precio del pistacho ecológico se va a equiparar prácticamente con el convencional en los próximos años y por otro lado nos encontramos con los cambios en política de... Hay un problema de conexión con la conectividad de Miguel Ángel. Vale, parece que no vuelve. Gestión de pesticidas, insecticidas, que están haciendo que vayamos a residuo cero en convencional. No vamos el tema ecológico, que en los próximos años nos vamos a encontrar con una equiparación de precios o que va a haber una diferencia de precio con el convencional menor de lo que ha pasado estos años, porque, por otro lado, Estados Unidos, cuando se dice que Estados Unidos no produce ecológico, no es cierto. Yo he estado allí haciendo cursos, conozco a un montón de proveedores. Este año Seton Farm, que es la tercera planta de procesado más grande del mundo, ya va a meter, que van a empezar este año, con unas 3.000 toneladas de ecológico. Es decir, que estos, cuando empiezan a producir, ya es mucho más de lo que hacemos nosotros. Las cifras de ellos son brutales. Estos venden el pistacho ecológico en mercado a 8 euros. Ya, sinceramente, creo que hemos querido... Hola. Sí, es que se va y viene Miguel Ángel, se ve que tienes problemas de señal. Antonio, yo he terminado. Vale. Perfecto, vamos a dar paso Sí. a José Pérez. Sí, hola, buenas Buenas tardes, tardes. José. No he podido ver, espero que se me oiga bien. No he podido ver toda la exposición por tiempo, pero me ha surgido una duda. Yo he tenido este año primera cosecha en la NACA, muy baja, de hecho no he podido venderla de tan poco que era, ¿no? Pero bueno, me he encontrado un porcentaje de cerrados y de manchados, o sea, con la piel todavía agarrada, reseca, muy alto. Eso en variedades como las NACA, que van destinadas más para industria y no para snack, ¿qué importancia tiene? O sea, ¿cuánto varía el precio con los cerrados? Porque sé que si es para snack sí que tiene bastante importancia y el precio de esos cerrados se reduce bastante. Bueno, se reduce. Pero en variedades tipo la NACA para industria, ¿qué importancia tiene que el porcentaje de cerrado sea mucho o el porcentaje de manchados, o sea, con la cáscara, sea elevado? Esa es la pregunta. No sé si quizá Miguel Ángel, no sé si has podido escuchar la pregunta. Sí. Parece que... Yo he oído solo el final, lo del porcentaje de manchados, qué importancia tiene, no he oído nada más. En relación a eso, ninguna. Es decir, es un producto que se va a romper todo, nos da igual que esté manchado o no. Lo importante aquí es que hay que recolectar antes de lo que estamos haciendo. Se está recolectando el arnaca, el mateur, como si fuera para snack. Se está retrasando porque y eso produce un problema, y es que el cotiledón del pistacho, el pistacho se hace 2 cotiledones cuando se rompe, y eso es un problema a nivel comercial.
Es decir, cuando se seca demasiado, se deshidrata, se hace dos mitades. Lo que tenemos que hacer con el pistacho Larnaca o pistacho que va para industria es recolectar. Parece que no se oye bien, Miguel Ángel. Que Miguel Ángel se te va y vuelve la conexión. La dejo escrita la pregunta por si se puede responder mejor, porque también lo pierdo también. No importa, José, escríbela y ya te contestamos por escrito, ¿vale? Sí, lo acabo de escribir. Gracias. Vale, gracias. El grano. Doy paso a José Manuel López Lozano. Sí. José Manuel, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Bueno, Bienvenido. lo primero, pues dar las gracias por poner a nuestra disposición esta información. Y luego quería hacer una pregunta a Pedro sobre el abonado. Teniendo fertirriego, ¿podemos encontrar un valor añadido añadiendo materia orgánica físicamente, como puede ser el pellet, el humus o el estiércol? A ver, Pedro, tienes... A ver, no se te oye, Pedro. Tendrás Sí, posiblemente... ahora vamos sí. a ver. ¿Me oís ahora? Sí, ahora sí. Vale. Sí. En fertirriego solo puedes echar productos que sean solubles. Yo creo que me estás hablando. Dime la pregunta otra vez. Que he oído hablar sí. del pellet y el pellet no tiene nada. Sí, mira, mi pregunta es, tengo fertirriego. Aparte, ¿sería bueno complementarlo con materia orgánica física, como puede ser el pellet, el humus, o simplemente con el fertirriego podemos obtener el 100% de la productividad, de rendimiento? Bueno, depende del porcentaje de materia orgánica que tengas en tu tierra. Está claro que la materia orgánica en forma de humus, ácidos húmicos, fúlbicos y tal, siempre viene bien. Entonces, y más en nuestras tierras de esta zona que tienen materias orgánicas, porcentajes de materia orgánica bajos. O sea que Eso un sistema... siempre va a mejorar independientemente de que luego hagas una fertilización con macro y microelementos buena y equilibrada. Siempre vas a mejorar con la aplicación de materia orgánica. Vale, o sea que un abonado mixto sería lo mejor, ¿no? Sí, nosotros aparte Vale, de esas unidades fertilizantes que veis ahí, siempre utilizamos algunas garrafas de ácidos húmicos y fúlbicos a lo largo del ciclo de cultivo, sí. Vale. Otra pregunta. Esta temporada he tenido bastantes problemas con una finca que tengo que acabo de poner hace un par de años contra el tratamiento del mosquito verde. La acusa bastante porque me ha parado los brotes muy tiernos, me los ha parado, se han ramificado y yo quería preguntarle qué producto usa usted y en qué fecha lo administra. El mosquito verde es una plaga que solo te hará daño los primeros años, el primer, el segundo año, tercero como mucho, cuando tiene crecidas importantes si quieres, en viveros, cuando se injerta y tiene crecidas importantes o se está acotando una planta para que eche brotaciones para sacar varetas más largas. No vas a tener una plantación adulta, no vas a tener problemas de mosquito verde. Y en las plantaciones jóvenes o recién puestas que tienen crecidas fuertes vas a tener muy poco y lo vas a tener a partir del mes de junio, que es cuando el mosquito verde se activa. Productos para el mosquito verde hay algunos. El fluvalinato, vamos a ver, el Maverick y tal, pero hay que mirar que estén autorizados en pistacho. En pistacho hay pocas materias activas autorizadas y hay que mirarlo, ¿eh? Vale. Y por último quería hacerle una pregunta a Miguel Ángel. Si hay conexión con él. No sé si... Sí. Pues mira, yo también, la verdad que también he apostado por Sirora. En un primer momento aposté por Golden, pero la verdad que lo que tenía de Golden lo he cambiado a Sirora. Porque he visitado alguna que otra finca y no me gusta cómo está reaccionando aquí en España. ¿Usted cree que el calibre
que da Sirora puede ser a largo plazo un gran problema, que nos podamos quedar en tierra de nadie, así que no es ni para industrial ni tampoco para snack? ¿O qué piensa acerca de esto? Te oigo. No, Es que te acabo de empezar a oír ahora mismo. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, mira, Miguel Ángel. O me repetís la queríamos- pregunta a vosotros. Oh, sí, no, el problema ahora de te oigo. conexión. No. No, ya te he perdido. Sí, José A ver, Manuel. contármelo vosotros si lo habéis oído, por favor. Miguel Ángel, ¿me escucha ahora? Mi pregunta básicamente más concreta es si el calibre de Sirora a un largo plazo no se va a quedar en tierra de nadie, ni va a valer para industria, ya que no tiene ese plus añadido el pistacho, ni tampoco el calibre que estamos viendo en Kerman o en Golden. Yo no le oigo a José Manuel. No, oye, José Manuel, si no te importa, Es formúlalo. que acabo de oír lo de Kerman y Golden. O sea, es que parece que lo hacen. Es que tienes problema, Miguel Ángel, de conexión porque va y viene, ¿sabes? Es que no te he Miguel oído nada. Ángel, ¿me oyes a mí? ¿Le habéis oído vosotros? ¿Le habéis oído Sí, vosotros? yo sí. ¿Me oyes tú a mí, Miguel Ángel? Sí, a ti sí. Dime, por favor, si le has oído, hazme tú la pregunta. Pues Sí, te oigo, te oigo. preguntando que si el calibre de Sirora, que por lo visto para él es pequeñito y que dice que no sabe si va a estar, si va a servir, que se va a quedar en tierra de nadie en el sentido de que ni va a servir para snack y para industria, Vale. no lo tiene claro, y que como es mucho ver. menor que el de Golden y Lost, pues que le des tu opinión sobre el calibre de Sirora. Sí. Vamos a ver, nosotros ya tenemos experiencia con Sirora porque ya compramos Sirora, tenemos 500 proveedores, agricultores de todas las, de Murcia, de Castilla-La Mancha, de muchas provincias y compramos Sirora. El Sirora hay que tener mucho cuidado con él porque Sirora, si lo cultivamos en terrenos muy pobres, no hacemos buena poda, no fertilizamos, nos va a dar un calibre muy pequeño que no va a ser interesante para el tema snack. Ahora, dicho esto, en general lo que estamos recibiendo es un producto de muy buena calidad. En cuanto tenemos un riego de apoyo o un secano bien llevado, se poda bien, no se carga mucho el árbol, da un producto que da un calibre 23, 25, incluso 20, 22, que es un buen calibre, que va a suplir perfectamente al pistacho estandarizado del americano. O sea, lo que nos encontramos hoy en día en los Mercadonas, en los grandes supermercados, es un calibre 21, 25, que es un Sirora. Es decir, creo que el Sirora va a ser el pistacho de mercado masivo. Es el Seat Ibiza, el Renault Megane de los coches. Es decir, no es el más bonito, no es el más lujoso, no es el más grande, pero es el más demandado. Con lo cual, yo particularmente apuesto por Sirora totalmente por todo, por cuestiones agronómicas, por cuestiones de bolsillo de rentabilidad para el agricultor, por homogeneidad en el producto, porque como ha dicho bien Pedro, nosotros nos encontramos, nos llega la procesadora, sale de la peladora, el Kerman sale el Sirora, y tú ves que el Kerman es lo que ha dicho Pedro, peludos, cerrados, mancha. Parece que se ha ido otra vez la voz, Miguel Ángel. Si puedes, repite. No, vas a estar perdiendo conexión o no escuchará. Vale, si... abortados, o sea, un pistacho malo. Ves el Sirora y crees que ya lo has pasado por la separadora de cerrados, de peludos y todo. Es un pistacho prácticamente un creo que va... Perdona, Miguel Ángel, repítele un poco la contestación, que es que se nos ha ido tu voz. Sí. No sé, José Manuel, si te ha dado Vale. respuesta. A ver, Sí, decía que el sí, Sirora hay que considerarlo en el... Que perdemos conexión, Miguel Ángel. Yo no le oigo a José Manuel. Ya, no, sí, es la verdad que me ha quedado bastante No le claro. oigo a José Manuel. ¿te ha quedado claro? Vale. Sí, la verdad que me ha quedado bastante claro. Yo eso lo tuve en cuenta y porque ya me habían comentado algo y claro, yo lo tengo con agua y con abono y con una cantidad de agua buena. Lo que quería saber era eso, en el mercado comercial y vale, me ha quedado claro. Va a 100% con él. A tope. Sí, Sí. a tope. Pues Bien. yo la verdad que he apostado por él. Todas las plantaciones que tengo las he cambiado a Sirora y bueno, pues nada, me alegra escuchar estas palabras. Nosotros estamos plantando y estamos injertando casi todo Sirora y algo de la arnaca por sacar, por no meter todos los huevos en la misma cesta y no centrar la recolección, porque ese es otro de los temas que da también para un rato, el tema de la recolección.
se está plantando Y- muchísimas hectáreas y no va a haber recursos para la recolección. Y Miguel Ángel, ¿usted cree que un marco de plantación, un 6x3, De tú, es por un... favor, de tú. Vale, Miguel Ángel, ¿crees que un 6x3 es Sí. demasiado agresivo? ¿O es que tengo una parcela, tengo 14 hectáreas a Te voy a 6x3? contestar, te voy a contestar. José Antonio, Porque yo lo acabo veo de bien, poner pero... 343 hectáreas a 6x3. Vale. Quiero decir Yo que la es un primera que puse marco... fue a 6x4 y ahora lo he reducido un poco, pero ya estoy un poco con la incertidumbre. Sí, pues para mí 6x3 es un marco entre 6.3 y 6.4 son para mí los mejores, y 6.3 siempre que controles la poda. O sea, insisto, tienes que fertilizar, regar, darle sus unidades de nitrógeno. En cuanto al tema de la materia orgánica, hay agricultores, nosotros lo estamos haciendo y estamos metiendo por riego materia orgánica. Hay un compost que se monta desde los restos de la caña azucarera, de la Yo, melaza, la remolacha, hacen materia orgánica que se puede... Y la es- remolacha es también, el- sí. Sí, es el que yo utilizo ahora mismo. Porque es que tengo un amigo que se dedica a hacer abono y utiliza este, el de la Que lo remolacha. metes con los macroelementos y es más eficiente el árbol. Sí. Vale. Muy bien, José. Muchas gracias por tus preguntas. Vale, pues nada. Muchas gracias a vosotros. Vale, tenemos una pregunta por escrito. Dice, hola, ¿las variedades expuestas en la jornada serían susceptibles de plantar en Andalucía, como en Campiñas, en Córdoba, en Sevilla, Jaén, tanto en secano como en regadío? Pues vamos a ver. Nosotros tenemos plantación en Sevilla. En Sevilla, ¿no? El secano de esa zona, desde luego, es mucho mejor que el secano nuestro. Y en cuanto a las variedades, habría que ver qué zonas de Sevilla y qué zonas. Está claro que variedades con pocas horas frío sí que se podrían poner. Está claro que Kerman tendría más problemas en alguna de esas zonas, pero los americanos, los Sea Golden y bueno, la misma Larnaca, Sirora y sí, Mateur, por supuesto. Kerman tendría problemas. No sé si Miguel Ángel tienes que comentar algo. Otra pregunta es, ¿qué variedades son más productivas para secano? ¿Y qué macro y micro se aplica foliarmente en secano? Pedro, si No, tú yo puedes. no te puedo contestar Nosotros porque hemos puesto en Carmona, en Sevilla, Aptat, que es... Tenemos mala... No se te escucha, Miguel Ángel, ahora mismo. A ver si te parece, ¿Me oís Pedro. ahora o no? ¿No me oís? Sí, ahora Hola. sí, es que ahora sí ¿No me viene. oís? Sí, ahora Contesta sí. tú, Pedro. Hola. Sí, te oímos, ¿Sí me Miguel oís? Ángel. Sí, ahora mismo sí. No sé, había dicho antes, no sé si me habíais oído, que en lo que es la Vega del Guadalquivir, yo me inclinaría por variedades tempranas. Abdat, Mateur, Larnaca. Sirora probablemente funcione, pero habría que experimentarlo antes. Hemos visto incluso en Utrera plantaciones de Kerman que funcionan, o sea, entonces, pero yo lo que yo no haría experimentos, o sea, yo iría a lo que sé que funciona, y lo que funciona son las tempranas. Vale, y en relación a qué macro y micro se aplica foliarmente en secano, ¿sabéis contestar, Pedro? la verdad es que en secano no tenemos ninguna experiencia y la verdad es que intentar reducir el abono a las aplicaciones foliares, con eso vamos a conseguir muy poco si no se hace un fertirriego, una aplicación en el suelo interesante. Me imagino que es ecológico o es ecológico o es convencional. No lo indica. Bueno, es que también si Nosotros es en Sevilla...
Vale, es que no te Perdón, escuchamos. ¿me oís? Sí. Ahora sí, pero Hola. de vez en cuando. Pedro, Antonio. Sí, te escuchamos ahora mismo. Lo que pasa es que se te va la conexión, No, ¿sabes? nosotros tenemos en Sevilla secano. Ahora, Ajá. decía que tenemos en Sevilla secano, pero son tierras de vega, tierras profundas. Entonces lo que hacemos es abonar en el mes de febrero, le tiramos abono granular al suelo y ese abono, lógicamente con las lluvias, pues lo va a tomar el suelo, aparte de los tratamientos foliares. Y va bastante bien. Muy bien. Otra pregunta dice, buenas tardes. Cuando hablan de marcos de plantación 6x4 o 6x3, ¿se refieren a regadío? Y en secano, ¿cuál es el marco más conveniente? Sí, esos marcos, luego, si quiere Miguel Ángel puntualiza, esos marcos son marcos de regadío. Y va muy bien, como ha dicho Miguel Ángel para Sirora, que tiene un porte medio que se puede intensificar. Lo que nosotros tenemos de 7x6 es simplemente para equipararlo al almendro que también tenemos al lado. Pero esos marcos son de regadío y ya marcos de secano. Y si son secanos de Murcia, no secanos de los que está diciendo Miguel Ángel en Sevilla, pues sí, ya habría que irse a marcos de este tipo que tenemos nosotros en regadío de 7x6 y no bajar del 6x5, pienso yo. Muy bien. Otra pregunta es, he elegido Sirora con portainjerto de cornicabra. Me gustaría saber si iría justo con las precipitaciones anuales aquí en Moratalla. La altitud está a 600 metros y las precipitaciones medias son de 350 a 400 litros. Sí, Esa zona de Moratalla está ligeramente por debajo de nuestra finca experimental. Nosotros la tenemos a 770 metros de altitud y el clima viene a ser similar y las precipitaciones vienen a ser similares. Lo que está claro es que nosotros la tenemos en regadío y creo haber entendido que él la tiene en secano, pero en cuanto a condiciones climáticas, Sirora con cornicabra le va a ir y también le iría con UCB1. Muy bien. Vale, pues ya no hay más preguntas. Se queda pendiente una pregunta que iba a dirigir a Miguel Ángel, el anterior oyente que lo ha formulado finalmente por escrito, al cual le contestaremos. Quería daros las gracias a Pedro y a Miguel Ángel por estar esta noche aquí con nosotros y haber expuesto vuestros resultados de vuestra experiencia. Y también recordarle a todos los asistentes que esta webinar ha sido grabada y será colgada posteriormente en unos días en nuestro canal de YouTube, al cual ustedes pueden acceder. Tiene un enlace directo donde han realizado la jornada. También recordar que estas actuaciones están financiadas a través del Programa de Desarrollo Rural de la región de Murcia, cuyos fondos están cofinanciados tanto por la región de Murcia como por el Ministerio de Agricultura y fondos FEADE. Y también ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, que estamos presentes por si quieren conocer cualquier novedad que realizamos desde el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica. Y no antes ya de despedirlos, sin darle las gracias a ustedes, los asistentes a esta jornada, porque gracias a ustedes esto es posible y tiene todo su sentido. Así que a todos, de nuevo, gracias a todos, nuestros ponentes, a nuestros oyentes y al equipo que estamos detrás en la realización de esta jornada y les deseo muy